Hola, espero que todos tengan muy buenas noches. A continuación voy a hacer el argumento y mi compañero Michael en el próximo video hará el contraargumento respectivamente de esta pregunta. ¿Se debería describir el humanismo o el ateísmo como una fe? Bueno, primero hay que recalcar que el término fe se utiliza con mayor frecuencia para hacer referencia a una fe religiosa, pero también puede utilizarse en sentido laico como sinónimo de confianza. Si bien se la acota la mayoría de los casos con una creencia en un dios o dioses, la fe puede ser religiosa sin ser teísta, por ejemplo en el caso de del budismo. También la fe puede asociarse con varios factores. También puede verse como un compromiso con una determinada interpretación de la experiencia y la realidad. Eh, También las pruebas en las que se basa la fe suelen ser controversiales. Bueno, esto quiere decir que especialmente en cierto ejemplo de las escrituras, quienes pertenecen a grupos religiosos suelen ser considerados como pruebas infalibles, mientras los que no pertenecen a ello, mientras que los que no pertenecen a ellos suelen mostrarse más reticentes. Bueno, entonces, si bien los críticos sostienen que la fe es irracional e incoherente, en cambio otros afirman que debe entenderse como una manera de ir más allá de la razón. Entonces, en vez de como algo puramente irracional. De hecho, si bien suele contrastar la fe con la razón, muchas religiones la consideran interdependientes. Ya, por ejemplo, la tecnología natural mantiene que solo es posible acceder a Dios mediante la razón, y muchas religiones en cambio consideran que la razón es como un don divino. Ya. Y entonces sostenemos que la fe no solamente puede ser religiosa, también puede transmitirse o puede referirse a un sentido laico. Entonces, si nosotros creemos en algo o en alguien, sería una fe. No necesariamente la fe tiene que ver con la religión, sino que, por un ejemplo, hay quienes sostienen las críticas y la controversia en torno a las pruebas de las afirmaciones de fe. Bueno, están mal encaradas, ya que la fe es un acto de confianza y es un ejemplo de conocimiento que no se basa en pruebas. Bueno, y también se podría decir que esto, bueno, es más, en algunas tradiciones, las creencias que no están basadas en pruebas se consideran superiores a las que no están, se consideran superiores a las que no están, ya que se considera necesitar pruebas concretas y contundentes que representa una falta de fe. Bueno, teniendo en cuenta esta controversia, los profesores deben proporcionar la oportunidad para una discusión crítica de la fe como forma de conocimiento. Ya, su inclusión de las formas de conocimiento no debe verse como una excusa para aceptarlas sin cuestionarlas, las afirmaciones de conocimiento en la religión o en otras áreas de conocimiento también. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, continuando con el video anterior, yo voy a contraargumentar lo que es el aspecto de la fe. Bueno, como ya se debe haber mencionado, la fe es una creencia, es una verdad, es una forma de conocimiento, pero que cada persona decide si la usa o no. ¿A qué me refiero con esto? A que la fe va de un punto específico, lo cual se llama religión. Y por eso surge la pregunta, ¿qué dice?
Se debería describir el humanismo o el ateísmo como una fe. Si hablamos del humanismo, hablamos en global y contando lo que es la religión. Y es aquí donde la fe cumple su papel. ¿Por qué? Porque hablamos de la fe en Dios, de cómo cada persona la mantiene y cree. A un punto que podemos relacionar es las religiones. En el mundo hay tantas religiones que es difícil saber cuál es la verdadera. Ahí entra un aspecto importante para todas las personas que mantienen su fe, la cual es la duda. Una persona que ya está dentro de una religión X, tiene su fe en su religión, cree en lo que se le enseña en dicha religión. Pero una persona que es nueva o que no tiene una religión como tal, va a dudar, su fe va a estar en duda, va a decaer. ¿Por qué? Porque no va a saber cuál es verdadera. Pero su fe puede ir aumentando a medida que vaya aprendiendo en el transcurso del tiempo y encuentre una religión verdadera para la persona. Por ejemplo, una persona puede ser evangélica, mormón, católica. No hay un juzgado para esto. ¿Por qué? Porque es como la persona lo vea, cuál sea su creencia, cuál sea su nivel de fe para esto. En cuanto al ateísmo, el ateísmo es un punto donde las personas no creen en Dios, no creen en un ser supremo, simplemente creen en la vida y en la muerte. Que estamos aquí por un tiempo y luego morimos y basta. Pero hay un punto que hace dudar a esto, el cual sería que en ciertas ocasiones hemos escuchado a personas que son ateas hablar sobre un infierno. Esto crea un colapso. ¿Por qué? Porque el infierno es parte del mundo religioso y de la fe. ¿Por qué? Porque dentro de la religión se cree en el cielo y en un infierno. Entonces, ¿por qué un ateo muestra interés o muestra expectativas de un infierno? Es ahí cuando entra un colapso y entra una duda. Pero no podemos catalogar al ateísmo como una fe, sí como una creencia. Aunque, como ya mencioné, la fe es una creencia, pero hay un punto que lo separa, que hace que se diferencie, y es la duda. Sin duda no puede haber fe. ¿Por qué? Porque la duda sirve para medir el nivel de fe de cada persona, es decir, medir el nivel de creencia de cada persona. Por ejemplo, a una persona que esté viviendo momentos buenos, sin embargo, un tiempo comienza a haber aspectos negativos en su vida y no se solucionan sus problemas, va a decaer, su fe la va a ir perdiendo. Obviamente esta persona pertenece a una religión o algo. Bueno, como decía, su fe va a caer, pero y la duda le va a entrar. ¿Realmente va a suceder un milagro? ¿Realmente va a pasar este momento malo? Pues la persona comienza a dudar y su fe comienza a decaer. Pero es un aspecto positivo, más no negativo, porque es ahí cuando se mide el nivel de fe de una persona, es decir, el nivel de su creencia, el nivel de su verdad, el nivel de su conocimiento, cómo lo que él conoce se va a relacionar. En cuanto a una persona atea, no tiene en sí una fe. ¿Por qué? Porque solamente tiene su creencia, es decir, la persona atea no cree en Dios, no cree en un ser supremo, creen solamente en la vida y la muerte, en nada más, que la vida empieza, luego se termina y ahí queda el punto, pero no cree en algo más allá, no cree en un milagro, no cree en que las cosas buenas pasan por algo, las cosas malas pasan por algo, simplemente son cosas que ya están y nada más. Por eso puedo considerar, o se puede considerar, que la fe dentro del ateísmo no existe. Simplemente es como una creencia, un conocimiento de cada persona, lo cual viene a ser un conocimiento personal para cada persona, porque estamos en un libre albedrío de poder creer o no creer en la fe. Entonces podemos relacionar a que la fe va dentro de la religión y de la creencia en la verdad, como cada persona tiene su conocimiento en la parte humanista. Y si hablamos de la parte de ateísmo, la persona simplemente cree, mas no lleva una fe, ya que esta persona no tiene dudas, simplemente cree que morimos, vivimos, tal cosa pasa por esto, por lo otro y nada más. En cuanto a la fe, pasan por cosas que tienen que pasar
pero todo tiene un significado para las personas que tienen fe dentro de la parte humanista. En conclusión, como ya dije, la fe pertenece al mundo humanista y religioso. En cuanto al ateísmo, simplemente es una creencia y una verdad de cada persona. Mencionando también que es una verdad para las personas, la fe es la verdad para las personas dentro de la religión o el humanismo. Pero se diferencian por la duda. La duda hace que la fe se complemente. En cuanto a la duda, no tiene nada que ver o no influye tanto o no influye nada en realidad en lo que es el ateísmo. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi presentación. Hasta luego.